Buenas noches. Es una bendición poder compartir con ustedes una vez más este tiempo. Estamos transmitiendo en vivo y estamos llevando a cabo una serie de programas o de grabaciones, de mensajes, con el propósito de edificarles. Hemos titulado a esta serie El Dios que hace maravillas, porque el Salmo capítulo 77 y versículo 14 dice: Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. El propósito es dar a conocer las obras, los milagros, las maravillas de Dios a través de testimonios de poder, de gloria, de exaltación al Señor, para que podamos honrarlo a Él, porque Él es el Dios que hace maravillas. El tema para esta noche es caminando en fe para servir en las misiones. Y tenemos con nosotros como invitados a los pastores Curtis y Kathy Sharp. Ellos son graduados del Instituto Bíblico Sion en Waverly, Nueva York. Ambos son de origen norteamericano, casados, padres de una hija y con muchos años de experiencia en el campo misionero, particularmente en el área o para el área de Centroamérica. Pastor Curtis, bienvenido esta noche, y hermana Kathy, bienvenidos, un saludo. Muchísimas gracias. Buenas noches y saludos a todos. Buenas noches. Bienvenidos. Muy bien. Antes de iniciar estas, digamos, las preguntas que tenemos para nuestros hermanos, vamos a invocar el nombre del Señor y vamos a pedir su gracia y su bendición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche estamos en tu presencia agradecidos porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres grande, Señor. Eres hacedor de maravillas. Te agradecemos por esta pareja de ministros, de siervos tuyos, Señor, y ahora una familia que está al servicio tuyo, Señor, y que han rendido sus vidas para venir a nuestra área de Centroamérica y poder servirte a ti en las misiones. Señor, gracias porque tú has permitido que ellos realicen una obra para bendición del pueblo, de tu pueblo, Señor, en nuestras naciones. Padre, queremos honrarte, queremos invocar tu nombre y decirte que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, lo hacemos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Muy bien. Pastores Curtis y hermana Kathy Sharp, ustedes nacieron en hogares cristianos, ¿cierto? Sí, you want to go first? Sí, mis padres eran misioneros. Excelente. Excelente, hermana. A ver, coméntenos, hermano, un poquito acerca de esa experiencia de sus padres. Perdone que nos remontemos un poquito, sus padres en las misiones. Mis padres eran misioneros por un año cuando yo tenía 4 años, porque el misionero que estaba ahí era en Asia. Él estaba muy enfermo, entonces mi padre era ahí por un año para ayudar, y después de eso fuimos cuando yo era joven para 2 años. Excelente, excelente. Y respecto al pastor Curtis Sharp, que también lo hemos conocido de joven, y ahora pues igual que yo ya estamos un poco más, digamos, no tan jóvenes. Pero muy bien, hermano, en tu caso también tus padres, la familia era cristiana. Sí, de hecho mis padres también eran misioneros aquí en Costa Rica y sirvieron al Señor en los años 74 al 79, y luego ellos regresaron en 94 y sirvieron al Señor hasta el año 2006 aquí en Costa Rica. Excelente, qué bendición, qué bendición. Entonces, como, digamos,
personas que nacieron en hogares cristianos, coméntenos alguna experiencia de fe que marcaron, que a ustedes los marcó en la niñez, de esas experiencias que probablemente pues ustedes eran niños, ¿verdad? Pero en ese caminar de sus padres, ustedes fueron testigos de eso y que forjó el carácter y la fe en ustedes. Okay. Yo tengo un testimonio, pero yo voy a pedir la ayuda de mi esposo para traducirlo. I like to call this testimony Breakfast from an Angel. Quiero titular este testimonio mensaje de un desayuno de un ángel. When I was 4 years old, Cuando yo tenía 4 años de edad, something happened that impacted my life that I will never forget. algo sucedió en mi vida que me impactó, algo que nunca puedo olvidar. Together with my 3 sisters and my parents, Junto con mis 3 hermanas y con mis padres, we were on the mission field in Asia. estábamos en las misiones en un lugar en Asia And due to an economic crisis in the nation, y hubo una crisis económica en la nación the bank suddenly closed. y de repente se cerraron todos los bancos. We children didn't know that we had eaten the last of the food. Nosotros, los hijos, no sabíamos que habíamos comido nuestra última porción de comida The night before. la noche anterior. But the next morning, as usual, Pero al día siguiente, para el tiempo de desayuno, como siempre, we came to the table for breakfast. nos reunimos alrededor de la mesa del desayuno We found the table set just like any other day. y encontramos la mesa ya preparada como cualquier otro día. What made this day different Pero lo que era diferente para este día was when my father invited us to take hands era cuando mi padre nos pidió unirnos todas las manos to bow our heads y inclinar nuestros rostros and to thank the Lord for the food. y dar gracias a Dios por la comida. But Daddy, where's the food? Pero papi, ¿dónde está el desayuno? One of us asked curiously. Uno de mis hermanas preguntó Father informed us that God would provide. y mi padre nos dijo que Dios iba a proveer por nosotros. And he continued to invite us Y él continuó invitándonos to thank the Lord for our a dar breakfast. gracias a Dios por nuestro desayuno. Faith like a child. Fe como niño. I don't remember us questioning him. Yo nunca recuerdo haciéndole preguntas sobre eso. We took hands, Nos agarramos de las manos, bowed our heads, nos inclinamos los rostros simultaneously with the word amen, y al momento que mi padre dijo, nosotros decimos amén, came a knock at the door. hubo una toque en la puerta. The street vendor Un vendedor de la calle was selling his food, but he wanted to know if we would like everything he had that day. él quería saber si podremos recibir todo lo que él tenía esa mañana. His cart had broken down in front of our house. Porque justamente enfrente de nuestra puerta, la carreta de él se quebró And he couldn't take the food with him. y él no podía transportar la comida del día que él tenía con él. Whether that was an angel coming with provisions No sé si eso fue un ángel trayendo provisión or the Lord caused all of those circumstances to happen that way. o el Señor ordenó todas esas circunstancias de esta manera. I do know Pero yo sí sé, that the Lord Jehovah Jireh pero Jehová Jireh provided and just in time. provió justamente en ese momento. I like to think that our breakfast that day was provided by an angel. Yo quiero pensar de que nuestro desayuno esa mañana fue dado a nosotros por medio de un ángel. And through the years and 4 countries later serving the Lord, Y a través de los años y después de vivir en 4 diferentes naciones I can sirviendo al Señor, testify yo puedo testificar that when difficult times come, que cuando vienen los momentos difíciles, God has given me that experience Dios me ha dado a mí esta to experiencia serve as an anchor for my soul. que ha servido como un ancla para mi alma. And I will declare
Y yo declaro, Philippians 4:19, Filipenses 4:19, that God will provide for all our needs que Dios proveerá todas mis necesidades according to his riches and glory. según sus riquezas en gloria. Amén, amén. Yo podría agregar también Génesis 22:14, que es porque hermana Katy nos acaba de testificar, era una niña. Y Génesis 22 nos habla precisamente de Abraham entregando lo que más amaba al Señor, que era su hijo Isaac. Pero la fe le hizo creer que Dios iba a proveer. Así que en el capítulo 22 y versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aleluya. Amén. Y Pastor Curtis. Sí, realmente son 3 experiencias que yo tuve en mi niñez aquí en Costa Rica que ha marcado mi vida. 2 fue dos experiencias donde el Señor milagrosamente guardó mi vida de la muerte. Y el otro es una experiencia que voy a contar que sucedió aquí en la iglesia que mi padre pastoreó. En la primera experiencia, mi padre había recibido un chapulín o un tractor para jalar plátano. Y en ese día particular, yo iba a otro pueblo en una calle que en ese tiempo era muy angosto y había mucha monta en ambos lados. Y yo iba a una buena velocidad, quizás 30 kilómetros por hora, 30, 35, cuando llegando a una curva, y era una parte ciega porque yo no podía ver el otro lado, yo escuché por encima de todo el ruido del tractor del chapulín, escuché una voz audiblemente en mi oído que me decía, apártate de inmediato al lado derecho de la calle. Y justo en ese momento giré el chapulín a la orilla de la calle en cuanto más yo podía, ¿verdad? Sin entrar en el monte. Y el momento que yo me aparté a la lado derecha, venía un camión grande, pero esos tipos de camiones grandes que jala plátano y carga, o sea, era no un pick-up, pero un camión muy, muy grande. Y ese camión, claro, pasó por mi lado. Y yo me di cuenta que el Señor me guardó de un accidente horrible, quizás aún yo creo que la muerte. La segunda, y eso yo tenía como 10 o 11 años. Y aproximadamente en ese tiempo también, de 10 o 11 años, yo andaba en la montaña con unas amistades que estaban cortando árboles. Y entonces yo me había apartado de ellos un poquito. Y llegó un momento que el aserrero cortó un árbol, pero yo estaba justamente en el lugar donde iba a caer el árbol. Y entonces ellos estaban gritando, pero como en ese momento todo eso hizo negro, desmayé, pero siempre estaba de pie. Y cuando todo se empezó a poner negro, o sea, como que todo se oscureció, sentí que alguien me agarró y me jaló para atrás. Y cuando me jalaron para atrás, esa persona, claro, hice así y las ramas del árbol cayó sobre mi brazo y cayó el árbol justamente donde yo estaba. Y la cosa era de que no había nadie alrededor de mí. Ellos estaban viendo eso, me estaban gritando, pero ellos no estaban ahí para jalarme. Entonces, un ángel del Señor, yo sé, me jaló para atrás y me guardó de una cierta muerte. Entonces yo me di cuenta con esas 2 experiencias que Dios tenía algo para mi vida. Me había guardado de la muerte. Y la tercera experiencia era cuando hubo un avivamiento aquí en el pueblo de Chiroles. Y hasta el día de hoy, los ancianos aquí dicen que nunca hubo un mover de Dios tal como esa.
Y algo que marcó ese avivamiento fue la gloria visible de Dios que cayó sobre mi madre. Literalmente el rostro de mi madre resplandeció con la gloria del Señor. Entonces la gente vio eso y dijeron que tenía la cara de un ángel, como dicen las escrituras, que tiene, a veces menciona, creo que Esteban, que tiene su rostro como el rostro de un ángel, porque estaba la gloria del Señor. Entonces, esas tres cosas, ese tiempo, ese avivamiento, marcó mi vida de una manera muy especial, y esos dos eventos donde Dios me guardó de una cierta muerte. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El Salmo 34 precisamente dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el Salmo 91 en el versículo 11 dice que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. Damos gloria a Dios, hermanos. Qué bendición, qué tremendo, porque Dios estaba obrando. Su mano poderosa ha estado a lo largo de ello. Ahora, avanzando un poquito más, ya cuando ustedes en su adolescencia, por ejemplo, algún evento también donde ustedes vieron una manifestación angelical de protección. Yo tengo un testimonio muy especial de cuando yo tenía 21 años y yo fui a ser una misionera en esta edad. I saw God's hand of protection on my life in a very unique way. Yo vi la mano de protectora de Dios sobre mi vida de una manera muy particular. And where I lived in Asia, Y donde yo vivía en Asia, you had to go through like a maze of very narrow sidewalks. uno tenía que ir como en un laberinto de ceras muy angostas entre casas. It was only wide enough for one motorcycle to fit. Ese espacio, ese camino era suficiente para que solo pueda pasar una persona con un moto. And on both sides was the open sewage. Y en ambos lados fluían aguas negras, pero abiertas, It could be expuestos. Dangerous as a foreigner living in that country. Y era peligroso, podía ser peligroso para un extranjero vivir en ese lugar. Especially when there was violence, when the people were violent. Especialmente cuando hubo violencia. And one day I was going home. Un día yo estaba regresando a mi casa. I found myself in the middle of that maze. Y me encontré en ese laberinto. And I was blocked in the front and the back by a violent group of men fighting. Y yo fui atrapada por un grupo de hombres adelante de mí y por detrás de mí que estaban peleando. The doors of the houses opened directly onto those narrow walkways. Y las puertas de las casas se abrieron justamente allí en ese laberinto, en esa calle angosta. I was very afraid for my life. Yo tenía mucho temor por mi vida. And suddenly a door opened. Y de repente se abrió una puerta. And someone took my hand. Y alguien agarró mi mano. Pulling me into their house. Y me llevó adentro de su casa. And they rushed me through the house. Y me pasaron por medio de la casa. And out the back door. Y hacia la puerta trasera. I didn't even have time to think. Yo ni tenía tiempo para pensar. Or question what was happening. O preguntar lo que estaba sucediendo. But I felt peace as I was being led. Pero durante ese tiempo que yo fui guiado por esa persona, yo sentí paz. Once we exited the back of the house. Cuando salimos de la puerta trasera de la casa. We were on another maze of narrow sidewalks. Me encontré en otro laberinto de estas calles muy angostas. I was so amazed. Yo estaba asombrada. Because I had never known that walkway was there. Porque yo nunca sabía que en esas callejones estaban ahí. But I just followed the person who was leading me. Pero yo solamente seguía a la persona que me estaba guiando. I had no idea where we were going to come out at. Yo no sabía a dónde íbamos a salir. And after a while, y después de un tiempo, I found myself at an exit point. me encontré en un punto de salida.
and it was directly in front of my house. Y ese punto de salida estaba justamente enfrente de la puerta de mi casa. And all I had to do was take 2 steps and walk into my house. Y de la punto de salida tomé 2 pasos y yo estaba en la puerta de mi casa. I was just happy to be safe in the house. Yo estaba tan feliz de estar en mi casa y muy segura. And afterwards, Y después I looked for that exit point. yo busqué ese punto de salida. I had never seen it before, Yo nunca había visto ese punto de salida and I never found it again. y nunca lo encontré otra vez. And I know that was an angel Y yo sé que eso fue un ángel who rescued me. que me rescató. And I know that God made a way where there was no Y way. yo sabía que Dios hizo un camino donde no había camino. Because those sidewalks behind that house didn't even exist. Porque esas ceras angostas atrás de esa casa no existían. We serve an awesome God. Servimos a un Dios muy And asombroso he's very able to take care of us. y Él es muy capaz para cuidarnos. Amen. Amén. Amén, gloria al Señor. Y qué bendición, porque parece que ustedes han estado viviendo de una manera natural, pero en lo sobrenatural. Y esto me hace recordar también lo que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Qué tremendo esa protección angelical. En Hechos capítulo 12, ustedes conocen la historia, Pedro está en la cárcel, un ángel del Señor llega y Pedro no entiende muchas cosas. Pero en el versículo 11 dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Respecto al acontecimiento que estaba pasando en ese momento. Pero qué tremendo, mis amados hermanos. Pero como tenemos que avanzar en esto, a ver, avancemos un poco. Qué tremendo. Avancemos un poco y coméntenos, hermanos, ¿cómo se conocen el hermano Curtis y la hermana Katy? Dice mi esposa, eso es para otro tiempo porque la historia es muy larga. Yo diré, esta es una historia larga y muy romántica. Me lo imagino. Muy bien. Bueno, Chaco, en breve nos conocimos a través de nuestros pastores, el pastor Paul G. Karam, su esposa Betsy Karam. Yo era, en ese tiempo, empecé mis estudios de 94 con Sion y conocí al pastor Karam en mis clases y él fue invitado una vez a su casa y era febrero de 94 y estando yo en su casa vi varias fotos y yo vi una foto de esta muchacha guapa, bonita, con otros pastores. Entonces yo pregunté al pastor, la hermana Betsy, ¿quién es ella? Entonces él me contó, ella es nuestra hija espiritual que está trabajando como misionera en este país, en Asia. Y entonces yo no la conocí en persona hasta agosto de ese año cuando ella regresó de ese país y yo la conocí ahí en la casa de mis pastores. Y básicamente ahí es donde todo inició y puedo decir que 3 weeks later, right? When we know each other, about 3 weeks later. No, when you came in August. Sí, cuando ella llegó en agosto, aproximadamente como 3 semanas después, ya nosotros estamos hablando de casarnos. Así tan rápido fue el asunto. Era Dios. Sí. No hay duda de eso. Todo se Sí. encajó. Excelente, excelente. Yo creo que Dios tiene todo arreglado para sus hijos, para sus siervos, y Él definitivamente tiene caminos que nosotros después nos damos cuenta que Él había trazado. Amén. Precisamente Jeremías 29 y versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bendito sea Dios, ¿verdad? Porque es el Señor el que tiene los pensamientos, los planes para nosotros. ¡Qué bendición! Muy bien.
luego de ese proceso, no sé si la hermana Katy quiere agregar algo, pero si no, luego de ese proceso, ajá. Claro que sí. Ah, excelente, la vi con intención. A ver, coméntenos. Es que la primera cosa era que mi esposo vio un foto en el pared de mis pastores y yo creo que el Espíritu de Dios atraer él a esa foto porque él dijo que Dios enseñó él que la, la muchacha que era yo en el foto era Sí, que yo vi una pureza en ella y una inocencia en el que, o sea, podía ver en su rostro, en sus ojos, una pureza y una inocencia que me gustó. y entonces de esa foto empezó todo. Uh-huh. Y él estaba orando y después preguntando cosas a los Karams, así, y por eso hoy en día me gusta molestar a las solteras. Y yo dije, por eso, si quieren casar, dar sus pastores un foto de usted para poner en el papel. Qué buena idea, hermana. Qué buena idea. Excelente. Yo creo que mañana usted va a recibir muchas fotos. Sí, probablemente sí. Qué bendición. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar, hermana? Porque si no, me gusta. ¿Sí? No era como decisiones de nuestro corazón, sino, bueno, yo tenía 28 y mi esposo tenía, no. Sí, en ese momento yo tenía 28 y mi esposo tenía 27. Y era algo que nosotros ya ponemos en las manos del Señor y oramos y todo pasó muy rápido, pero no rápido. Cosas que ya entregamos al Señor por muchos años. Amén, amén. Y esto llega al punto donde ambos, cada uno conoce al Señor, pero deciden servirle al Señor. Y en esa decisión de servirle al Señor, entiendo yo que el Señor lleva, no sé si a los dos o al pastor Curtis, a ser instruido. ¿Cierto, pastor? Sí, ambos fuimos llamados desde nuestra juventud, por lo menos yo en mi vida, aquí también en Costa Rica, cuando tenía 10 o 11 años, sentí el llamado de Dios. Y eso empezó a crecer. Mi padre nunca me dijo, tú tienes que ser un misionero o un maestro, pero aquí, en este lugar donde estoy ahorita, en Chilola, Talamanca, ese deseo de enseñar a otros empezó a crecer. Mi padre me dio mucha oportunidad para enseñar y predicar. Cuando regresé de Costa Rica, sentí en mi corazón, o cuando regresemos a los estados, que un día yo iba a estudiar en un instituto bíblico. Y entonces yo siempre tenía eso delante de mí. Aun cuando yo fui a la universidad y me preparé en administración de negocios, sentí que el Señor me guió en eso. Siempre en mi mente era prepararme, pagar mis deudas y ir un día a un instituto bíblico. Y en 91, el 24 de noviembre de 1991, yo fui a una pequeña iglesia donde el pastor y tenía varios hermanos y un profeta que estaba ahí. Y el Señor, ese profeta, después de un tiempo, me llamó a mí y yo había dicho al Señor, Señor, si tú me quieres hablar, háblame a través del hermano, que él diga, joven, tú vengas. Y así fue. Entonces, en ese momento recibí una palabra muy fuerte y era sobre la importancia de prepararme para el ministerio. Entonces, en 93,
octubre de 93, yo fui a Sion. Mi padre ya había conocido a Pastor Bailey en el año 74 y él empezó en los años 90 a ir a los seminarios y las clases de los pastores, y a través de él yo fui a visitar a Sion 10 días. Y estando yo ahí, siempre lo recuerdo, estaba bajando del tercer nivel del dormitorio de los varones al segundo nivel, haciendo la vuelta por las gradas en el segundo nivel, cuando escuché las palabras que fueron dadas a mí en 91, prepárate, prepárate, prepárate. Entonces yo sabía que eso era el lugar. De hecho, el año anterior yo fui a otro, por una semana a otro instituto bíblico, y yo pensé que yo iba a ir ahí. Y yo preparé todo, toda la solicitud, todas las referencias. Y recuerdo bien la mañana que yo salí de mi cuarto, era en abril de 93. Y yo fui a poner eso en el correo afuera en la calle para que lo recogiera el Correo Nacional. Y cuando salí de mi puerta, a la mano izquierda tenemos como una estufa para quemar leña, para calentar la casa. Y sentí que había una pared, algo como choqué con algo no. Y yo vi el sobre, y lo que sentí o pensé era, bueno, que no es la voluntad de Dios para mí ir a estudiar. Entonces lo boté, o sea, lo eché en el horno y lo quemé. Y dije, bueno, yo voy a ir a trabajar. Pero luego el Señor me llevó a Sion, y ahí es donde escuché esas palabras: prepárate, prepárate, prepárate. Amén, amén. Eso me hace también pensar y recordar lo que la palabra del Señor nos dice precisamente en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículos 16 y 17. Creo que cada uno de aquellos que vamos a servir al Señor en determinado momento tenemos que ser confrontados con esto. 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero qué tremendo lo que hace ver el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Qué tremendo. Qué bien. ¿Y hermana? ¿Tiene algo que decirnos? Yo tengo una historia que yo creo que el momento que yo sentí como yo voy a ser una misionera fue cuando yo tenía como 16 años. Yo estaba en Asia con mis padres y vivimos en una aldea, y allí la religión era una religión que se acaban con los cristianos. sí, sí. Una religión que se acaba con los cristianos. Y cada día yo salí de la casa y yo fui a la otra aldea, y me ponieron adentro de una casa y solo tenían una silla, y me ponieron en esta silla y toda la aldea llegaron. Y ahí empezar a preguntarme cosas. ¿Qué tal es ¿Qué es ese? Y estaba preguntándome cosas de Jesús, de el profeta, la profeta Jesús, y cosas de la Biblia. Y yo estaba contando muchas cosas. Yo solo tenía 16 años, y yo recordó que cuando yo llegó a la casa, yo estaba con una carga en mi corazón muy, muy triste, una tristeza. Yo estaba llorando mucho. ¿Y por qué? Porque yo no podría contestar ellos en todas sus preguntas, y esa era una religión que
que no gustan a Jesús, digamos, y aborrece a cristianos y toda la aldea estaba dándome ese lugar y preguntándome cosas y yo no podría contestar todo porque yo no sabía. Y yo sentí una carga grande para ir a los estados y preparar y estudiar la Biblia para que yo pueda volver y contarles con conocimiento. Y de ahí yo sabía que yo debería ser un misionera. Amén, amén. Excelente. Sin embargo, ¿en qué momento ocurre ese llamado específico ya? Porque, digamos, ustedes se prepararon, ¿sí? Un momento específico donde la convicción, donde ustedes reciben la convicción del llamado a las misiones. ¿Cómo fue ese momento? Mis padres estaban misioneros en Asia y yo tenía 16, mi edad, y no lo sabíamos, pero estaba enfermo en ese momento de malaria y tifoidea. Estaba enfermo en la cama cuando el mismo Señor se me apareció con un libro negro y grande y me lo entregó. Había una persona de Asia parada a su lado y me dijo que le diera el libro a esa otra persona. Y yo no entendí en ese momento porque era muy obvio que era Jesús. Él estaba dándome la palabra. Y después Jesús me dijo, ahorita usted dar ese libro a la otra persona. Yo no entendí hasta yo volver a los estados y yo estaba en escuela bíblica y ahí yo entendí, era que Jesús estaba dándome su palabra que yo estaba recibiendo en el instituto bíblico y después mi llamado era volver y dar a las personas en ese país. Excelente. El libro de Isaías, en el capítulo 6, creo que ya todos lo conocemos, esta parte donde el Señor le hace la pregunta al profeta, dice el versículo 8, Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces nos hace el desafío para responderle. El profeta dijo, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Creo que eso fue lo que sucedió con su vida en ese momento. ¿Y Pastor Curtis? Pues para mi vida, desde el principio, sentí un amor y anhelo por la palabra de Dios. Y eso a los 10, 11 años. Era como que lo que yo estaba viviendo en ese tiempo donde hubo un avivamiento, donde yo salí con mi padre a predicar, él me llevaba a las iglesias. Era como que eso empezó a arrancar algo, un deseo en mi corazón. No recuerdo exactamente, sabiendo que un día voy a ser un misionero. Lo que sí sabía que tenía que prepararme para el ministerio y sentí ese llamado principalmente para enseñar. Y ese encuentro o esa palabra profética 91 sí marcó mi vida. Ahora, lo que en ese tiempo, sabiendo que yo iba a salir como misionero, yo no sabía a dónde. Entonces fue en el tiempo de mi preparación, buscando al Señor, que una noche yo tuve un sueño. Entonces en este sueño yo vi un rótulo muy, muy grande, así como los rótulos que en los Estados Unidos que son muy grandes, que están a la orilla de la carretera principal, en las autopistas y tienen quizás un anuncio o algo así. Y yo vi esos rótulos en el sueño, color blanco, trasfondo blanco,
pero en letras negras muy, muy grandes que decía Honduras, Honduras. Entonces, ahí es donde yo sabía que Dios me estaba marcando para empezar lo que ha sido para nosotros la carrera misionera, así yo lo digo, empezando con Honduras. Ahí es donde el Señor lo confirmó, que ahí es donde yo iba a empezar como misionero. Amén. Qué tremendo, qué tremendo. Ahora, ustedes tienen el llamado, pero por supuesto, siempre hay pruebas, siempre hay obstáculos. ¿Qué pruebas tuvieron que superar para ir ustedes a las misiones? Sí, todo empezó bien. Yo había preparado, yo había vendido todo lo que yo tenía de mi construcción, usé esa plata y para ir a la escuela, y ya nos casamos en 95 y ya yo recibí ese llamado para ir a Honduras. Entonces, el pastor nos contactó y nos dijo, tú puedes llevar sus cosas en un contenedor de 40 pies. Entonces, todo lo que tenemos, lo poco de ella, lo poco de nosotros, estaba en el sótano de la escuela en Sion. Un día, en como noviembre de 95, recibí una llamada del pastor y me dijo, Curtis, si usted quiere venir a Honduras, tienes que contribuir $1,000 porque ahora el contenedor no viene gratuitamente. O sea, alguien iba a donar el costo, pero ya no podía. Y el pastor también tenía cosas ahí. Entonces él dijo, yo tengo que aportar también el dinero. Entonces yo le dije, ok, está bien. Y en ese momento, esos $1,000 era para mí como $1,000,000. Y yo sentí, bueno, como en esa carta que recibí, ese ángel que el Señor me dijo, no vayas y quemé la solicitud. Yo sentí, bueno, no vamos a ir a Honduras. Pero en ese momento escuché una voz del Espíritu Santo que me decía, Dios no te ha traído a este punto para abandonarte. Fue muy claro. Dios no te ha traído a este punto para abandonarte. Entonces yo busqué a mi esposa y le dije, tenemos que orar porque necesitamos $1,000 y yo no tengo la plata. Y yo estaba pensando, bueno, vamos a volver a la casa y empezar una vida normal. Entonces, después de orar, en menos de una hora, se me acercó una persona y me dijo, Curtis, esto vino para usted. Nadie sabía. Y nadie sabía. Nosotros no habíamos hablado con nadie. Y ella me entregó una sobre y me dijo, esto vino para usted y es anónimo. O sea, es un anónimo, no me dio vino de tal persona, es anónimo. Entonces, cuando yo abrí el sobre, había 10 billetes de $100, había $1,000. Y entonces, en menos de una hora, el Señor nos contestó y sabíamos que el Señor quería llevarnos a Honduras. Y ese momento siempre ha marcado nuestra vida y mi vida, porque cuando hemos llegado a un tope muy duro, un lugar muy difícil en nuestra vida, siempre recuerdo eso. Es como un memorial que Dios no nos ha traído a este punto para abandonarnos. Amén. Isaías capítulo 1 y versículos 2 y 3. Precisamente estaba meditando en esto a medida que estoy escuchándolos porque qué tremendo. El común denominador en sus vidas ha sido protección angelical, ¿verdad? Protección de ángeles y provisión. Qué tremendo. Isaías 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque en medio de lo sobrenatural, eso no significa que estamos exentos de pruebas. Sí las vamos a tener, pero Dios es fiel y siempre se ha manifestado. Precisamente estamos hablando del Dios que hace maravillas.
Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y entonces, ustedes tuvieron que, digamos, ese fue un evento que ocurre, pero llegan a Honduras, ya lo especificaron ustedes. Ahora, creo que Curtis ya conocía, por lo que he escuchado, ya estaba ambientado con nuestra zona. Quizá el caso de hermana Katy tal vez no. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se superan barreras como el idioma, el clima? Porque es totalmente diferente. Un nuevo idioma, el clima cambia, la cultura cambia en el campo misionero. Sí, yo estaba en Asia y es muy diferente, pero yo ya sabía los lenguajes y dicen que el tercer es más fácil. No sé si es segura, pero ayudaba. Yo nunca estudiar español, how you say formalmente, pero yo aprendí muchas de las palabras de español por canciones que yo conozco en inglés y cantamos en español. Y entonces la lengua, el lenguaje, hasta hoy en día diariamente yo hacer errores, pero normalmente es algo para reír. Pero ha hecho muchos errores grandes también, pero gloria a Dios que la gente me perdonar y a veces me reyeron. Yo tengo que aprender de mis errores y aprender cómo reír a mí misma. Acerca de el calor y la humedad aquí, no creo que nunca voy a acostumbrar, porque a menudo mi casa es como una sauna. 32 Celsius en mi casa, no es afuera en el sol, pero la cosa que está ayudándome mucho, pastor, es estoy decidiendo agradecer al Señor, diciendo, Señor, gracias por el calor, porque estoy más feliz en el calor que allá donde hay mucho hielo y nieve y cosas así. Y con esa actitud ayuda. Y de la cultura, lo que aprendí es las cosas sean diferentes, pero si no es afuera de los caminos del Señor, que no significa que es algo que es mal. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ajá. Sí, No es amén. fácil, pero Dios da uno gracia. Amén, amén. Pensaba mientras le escuchaba en lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, ninguna prueba. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados o tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Esa es la gracia, como nuestra hermana Katy acaba de mencionar, para que podáis soportar. Gloria a Dios por ello. Muy bien. Déjeme preguntarle. Desafío grande. Ustedes están ya en el campo misionero, están en Honduras y ocurre un evento sobrenatural, el huracán Mitch. ¿Cuál fue su rol ahí? Perdón, no lo escuché. Ok, ya ustedes están en el campo misionero, están en Honduras. Sí. Y entonces, sus primeras experiencias, en esas primeras experiencias, sucede un evento
Okay. un evento de forma natural, el huracán Mitch. Sí. Y entonces, ¿cuál fue el rol de los esposos Curtis en ese evento? Cuando sucedió ese evento, el ministerio fue contactado por un ministerio en los Estados Unidos y recibimos un barco con más o menos un barco de como 100 metros de largo con 150 contenedores de alimento humanitaria. Entonces, yo tenía que ir, mi rol era ir al puerto y por estar ahí una semana con el pastor y buscar unos 40 contenedores. Y después de 3 días solo pude encontrar 6 o 7 porque estos contenedores tenían que estar sacando la carga del barco, llevarlo a la bodega y de la bodega desparciarlo a diferentes puntos del país y también a la bodega que el pastor tenía en la capital. Después de 3 días no podía encontrar, no había nada, no había nadie, yo tocaba puertas en todos lados. Cuando llegué a donde el pastor, yo le dije, pastor, yo no puedo encontrar más, no hay, no es, ya ese, después de 3 días no encuentro nada. Y el pastor me dijo, Curtis, eso no es bíblico. Y yo pensando entre mí, ¿cómo que qué tiene que ver esto con la Biblia? Y él me dijo, cuando alguien me dice no, es cuando yo empiezo a subir las mangas de mi camisa y empiezo a trabajar porque la escritura dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese momento, cuando él dijo esas palabras, yo estaba como unos 20, 25 metros de él. Yo sentí que una sustancia como el tamaño de una bola de béisbol vino volando en el aire, entró en mi boca y cayó en mi espíritu. Era muy real. Y cuando eso sucedió, mi respuesta a él fue, ok. Regresé al Puerto Cortés y en menos de 3 horas encontré un señor y él me dijo, yo te puedo proveer 40 contenedores. Regresé al lugar y él hizo negociación con el pastor y empezaron a jalar y cargar. Entonces, yo podía decir que sí, todo lo puedo en Cristo, no importa la circunstancia, situación. Ese versículo es real y no solo en cosas espirituales, pero en cosas naturales también que Dios puede proveer y dar lo que necesitamos. Amén, amén. Precisamente eso es lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como misioneros, ustedes han tenido que echar mano por la fe de esta promesa. ¡Qué tremendo! Algunas pruebas en las cuales ya como misioneros y como familia ustedes han visto las maravillas de Dios obrando en favor. Sí, mi esposo va a contar. I like to call this testimony Angels Calling 911. Me gusta llamar este testimonio Ángeles llamando 911. When we moved to the jungle almost 15 years ago now, Cuando llegamos aquí a la jungla hace como 15 años atrás, one of my biggest fears uno de mis mayores temores was that there would be a medical emergency era que nos íbamos a encontrar con una emergencia médica and we would not be able to get help. y no podremos encontrar el socorro o la ayuda. Our daughter was 9 years old. Nuestra hija tenía 9 años de edad. We had no vehicle, No teníamos carro, no cell phone, no teníamos celular and she became very ill. y ella se enfermó de manera muy grave. We tried to take care of her, Tratamos de ayudarla, but she only got worse. pero ella se hizo peor And we knew that she needed medical y attention. sabíamos que ella necesitaba atención médica. At that time, En ese tiempo there were maybe 2 people who owned vehicles where we lived. había como 2 personas que tenían carros donde vivimos en la aldea. My husband went out walking in the jungle in the middle of the night, En la noche mi esposo salió en la jungla buscándolos looking for those people who had cars to see if they could help. y viendo si ellos nos podían ayudar. One of the persons were gone that night with their vehicle, Una de las personas no estaba en su casa porque estaban afuera and for some other reason, the other vehicle wasn't y por otra available. razón el otro carro no estaba disponible. We kept praying for our daughter and caring for her. Seguimos orando por ella
tratando de hacer todo lo posible por ella. She couldn't hold anything down, Ella no podía sostener nada en su estómago and she was severely y dehydrated, ella estaba muy, pero muy and deshidratada. it was very serious. Y era algo muy serio. Around 10 p.m., Como más o menos a las 10 de la noche, I felt that my husband should go out. yo sentí que mi esposo debía de salir. I didn't know why. Yo no sabía por qué. I just felt he should go out, Solo sentí que él tenía que salir, but he felt not to. pero él sintió no salir de la casa. But later on, Pero después he did go out, él salió and there was one police officer in the area. y había una caseta con una policía. And this was around midnight. Y eso fue alrededor de las 12 de la noche. My husband found him and asked him if there was any way he could help. Entonces mi esposo le preguntó si había de alguna manera que él nos podía ayudar. And the officer said, Y el oficial me dijo, at 10 o'clock, the ambulance was here waiting for your daughter. que a las 10 de la noche la ambulancia estaba aquí esperando a su hija. And my husband said, what are you talking about? Y mi esposo dijo, ¿de qué me hablas? And so he repeated it. Entonces él lo repitió. We didn't even know that there was an ambulance Nosotros ni sabíamos que había una ambulancia, about an hour and a half away for cases of emergency. que más o menos 1 hora y media de nuestra aldea para emergencias. And the police officer was able to communicate with the ambulance to come back. Entonces el oficial podía localizar la ambulancia y llamarla para que devolviera otra vez. And when he arrived, Y cuando él llegó, the driver told us el chofer nos dijo, that he said, I had been waiting here a couple hours before. él dijo, yo estaba esperando aquí por varias horas. He said, I came after your phone call. Yo llegué después de que recibí su llamada. And my husband explained that we had never called. We didn't even know there was an ambulance available. Y mi esposo dijo, nosotros no hicimos ninguna llamada, ni sabíamos que había una ambulancia y no tenemos celular o teléfono. And the driver pulled out his logbook Entonces el chofer sacó un librito que era su diario, where he records his calls. donde él apuntó todas las llamadas And he proceeded to show my husband y él mostró a mi esposo that there was indeed a call que sí entró una llamada hours before to come to the aid horas of our antes daughter. para recoger a nuestra hija y estaba apuntado Camry Joy Sharp. And a long story made short, Y para hacer una larga historia our corta, daughter received the medical attention that was needed. nuestra hija recibió la atención médica que ella necesitaba. And we asked the driver for the phone Y number, luego pedimos el número de teléfono del chofer. the number that he had received to come to help. O sea, pedimos el número de teléfono que él recibió porque queríamos llamar. And no one that we knew had that phone number. Nadie que conocemos en la aldea tenía ese número de teléfono. And we tried to call it several times, Y varias veces intentamos de llamar ese número de and teléfono no one ever answered. y nadie nunca contestó. God indeed Dios ciertamente showed me me mostró that he is in complete control que Él está en un control absoluto and he will take good care of us. y sí va a cuidar de nosotros. Amen. Amén. Amén. Qué tremendo. Qué tremendo. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 1 y el versículo 14, hablando de los ángeles, dice que son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. ¡Qué bendición! ¡Qué Amén. tremendo! El 9:11. El 9:11. El 9:11 del cielo. El 9:11 del cielo. Gloria al Señor, qué tremendo. Muy bien, mis amados, ¿cuál sería el consejo que ustedes le darían a los jóvenes que quieren servir en el campo misionero? Ok. Bueno, de mi parte, primero antes de salir en el área misionera, obviamente la preparación teológica, o sea, estudiando la palabra de Dios, pero es tan importante tener una vocación, o sea, un oficio, un trabajo, que puedas hacer algo, porque el campo misionero, usted va a encontrar que muchas veces usted necesita ayuda a hacer algo y nadie le va a poder ayudar y usted mismo tiene que hacerlo. Yo digo que para mi punto de vista,
que uno tiene que ser como MacGyver. Para los que conocen MacGyver, en los años 80 era un programa donde él podía arreglar cualquier cosa con un hilo, con un cita métrico, con tape, y él puede arreglar Con cualquier chicle. cosa con chicle. Entonces, uno tiene que ser un MacGyver. Tiene que tener algo que se pueda hacer con sus manos. Entonces, porque el campo misionero no es solamente predicar y ministrar la palabra de Dios, es algo vivir. práctico, es vivir, es arreglar cosas, ayudar a personas. Pero si usted no sabe cómo usar martillo, no sabe cómo arreglar la luz, usted no sabe cómo hacer esto y otro, entonces te vas a encontrar con dificultades. Entonces, eso es algo que yo, de mi parte, aconsejaría que los que quieren salir a trabajar, a servir al Señor, también aprende como Pablo. Él sabía cómo tejer, trabajaba en costura. Entonces, es bíblico tener algo que usted pueda hacer con sus manos para también ayudar en la obra. ¿Hay tiempo para que ella también pueda decir algo? Sí, sí, por supuesto. Ok. Que prepare ir al ministerio instituto si es posible, aprender la lengua si es posible y asegurarte de su llamado. Porque cuando los tiempos difíciles llegan y van a llegar, va a sostener. Usted puede decir, pero yo sé, estoy en el lugar donde Dios me llamó. Sí. Amén. Y para ir finalizando, ¿cuál sería su mensaje a los misioneros que se encuentran en este momento precisamente atravesando pruebas, atravesando dificultades y que a lo mejor están pensando en desistir, ¿verdad? ¿Cuál sería su mensaje para esos misioneros? Para los misioneros que están pasando tiempos difíciles, yo quiero recordarles que tenemos un premio adelante de nosotros y es Jesucristo y tenemos que mantener nuestros ojos a Él. Amén. Y Amén. mi consejo sería, perdón, de mi parte sería saber que realmente eres llamado por Dios. Porque cuando uno sabe que uno es llamado por Dios, Dios también respalda ese llamado. Entonces, uno puede saber, estoy aquí porque Dios me ha hablado. Y si Él me ha hablado, entonces hay provisión, hay ayuda, Él ha preparado el camino de antemano. Pero si lo hacemos porque ya yo quiero probarlo para ver que, entonces ese tipo de actitud no va a servir. Entonces, porque las estadísticas muestran que la mayoría, el 90% creo que era de los misioneros en el primer año no siguen. Entonces, ¿por qué no siguen? Bueno, por diferentes razones, pero eso es lo que yo diría que si realmente estás pensando en ir al campo misionero, tienes que tener esa certeza que Dios te está llamando, porque con el llamado va a ir la provisión, va a ir el respaldo de Dios, porque es parte de lo que tiene para su vida. Amén. Y sí hay trabajo, definitivamente hay mucho trabajo. Mateo 24, capítulo 24 y versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay actualmente una población que se estima arriba de los 7.500 millones de habitantes en el mundo. De eso todavía hay más de 2.100 millones de personas que no han conocido al Señor, principalmente en la zona conocida o en el área conocida como la ventana 1040. Así que hay mucho trabajo por hacer, porque el evangelio del reino debe ser predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones antes de que el Señor venga. Mis hermanos, ha sido una bendición tenerles y que ustedes compartan estas experiencias. Creo que vamos a hacer una edición más, porque de veras que hay mucho que ustedes tienen que compartir
y definitivamente imparte fe. Pero por el tiempo vamos a dejar hasta acá. Yo quisiera pedirles, Pastor Curtis, si pudieras hacer una oración y pedirle al Señor por aquellas personas que nos están viendo y que probablemente están pasando momentos difíciles, y aquellos que también podrían tener un llamado a las naciones, a las misiones. Amén. Ok, oremos. Amado Padre, venimos delante de su presencia en este momento y para las personas, Padre, que tú has llamado. Oh Señor, yo pido que le hablas de una manera tan clara, Señor. Señor, para que ellos puedan tener esa certeza, esa confianza, Señor, que a salir en obediencia, así como tú hablaste a Abraham, que Señor, tú los va a guiar. Y esa palabra que me dijiste desde el principio, Espíritu Santo, Dios no te ha traído a este punto para abandonarte. Oh Dios, tú no vas a abandonar a los que tú has llamado, lo que tú has enviado. Tú vas a estar con ellos. Y para aquellos, Señor, que están pasando por momentos difíciles, queremos decir que el Señor es fiel. Hemos pasado como familia muchas dificultades, escasez, problemas económicos, problemas de salud, pero hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas y el Señor lo hará para ti también. El Señor va a estar contigo, Él va a ir delante de ti y el ángel de Jehová acampará alrededor de sus vidas y el Señor te llevará y el Señor te proveerá, así como Él le hizo con el pueblo de Israel. En lugares que donde no se puede ver agua, Él traerá agua. Y en lugares de sequedad donde no hay alimento, Él traerá alimento en su vida. Entonces, ponga tu confianza en el Señor porque Él es fiel, servimos a un Dios todopoderoso y que su fe sea partida en cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición poder compartir este tiempo con ustedes y poder ser edificados por estas experiencias y por esta vida de fe, esta vida de entrega y de servicio al Señor y al prójimo. Pastor Curtis, palabras finales de despedida para los hermanos. Ok, bueno, que si no les bendiga, fue un gusto para nosotros compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos igual como ustedes. Dios no hace excepción de personas. No piensas que somos algo en especial. Somos muy humanos. De hecho, mi esposa ha dicho muchas veces, yo quiero escribir un libro que dice, what is it? Missionaries are people too. Que misioneros son personas también. Ok, hermana Katy. Yo quiero animar que vamos a ver provisiones del Señor, milagros de protección, sanidad y todo eso. Y yo quiero animar a cada uno, ten corazón y mantener nuestros ojos en el Señor, porque Él quiere levantar nuestra fe para lo que viene. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias, mis hermanos. Qué bendición. Se nos quedan muchos temas por compartir todavía. Sí, pero lo haremos en otra oportunidad. Y a cada uno de nuestros hermanos que están en sintonía o que están viendo esta transmisión, les animamos a seguir en la búsqueda del Señor, les animamos a seguir sirviendo al Señor y preparándose, porque la obra que tenemos que hacer es mucha. Pero Dios, al Dios que nosotros servimos, es el Dios que hace maravillas. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que pasen feliz noche. Gracias. Amén. Buenas noches.